Aquí seguimos en la sintonía de Onda Cero. Abrimos a esta hora de la tarde nuestro espacio Revélate contra el dolor con el doctor José Manuel Trinidad, director del Instituto contra el Dolor y médico además en el Hospital San Rafael en Cádiz y en el centro también HLA Jerez, Puerta del Sur. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hablamos en el día de hoy de algo tan habitual y recurrente como es la artrosis, pero realmente, ¿qué es la artrosis? Sí, bueno, hemos nombrado otros días otras palabrejas muy raras, muy complejas, ¿no? Hoy es algo como más cotidiano, la artrosis. Pero, como bien dice, ¿de qué se trata? Pues se trata de la pérdida de cartílago que se va produciendo en la articulación. ¿Qué va a producir esa pérdida de cartílago? Que sería como el amortiguador que tenemos entre un hueso y otro. Pues dolor, rigidez de la articulación y todo esto pues va a ir conllevando pérdida de la movilidad. Esto no ocurre de la noche a la mañana, que se pierde el cartílago, sino que va como teniendo distintas fases y normalmente van apareciendo con la edad, relacionada con la edad. La primera sería que ese cartílago va perdiendo elasticidad y, como hemos dicho, funciona como un amortiguador y poco a poco va perdiendo esa capacidad de amortiguación. Luego, una segunda fase en la que el cartílago se va adelgazando y va desapareciendo en algunas zonas del hueso, con lo cual ya va a empezar a aparecer ese dolor que no ocurre siempre, pero sí con determinadas actividades. Y por último, una fase ya avanzada en la que ese cartílago desaparece prácticamente y llegamos a que un hueso roza con otro y está pues impactando un hueso con otro y eso va a producir un dolor constante. O sea, no solo con movimientos, sino en el reposo también. Daos cuenta que esto aparece en el 10% de la población, o sea que sería un gran número de gente, de nuestros oyentes, pues sabéis que es algo muy cotidiano esto de la artrosis. Y diferenciarlo con la artritis, porque muchas veces decimos, tengo artritis en la rodilla. La artrosis es una degeneración, como decimos, del cartílago. La artritis son procesos inflamatorios que pueden ocurrir incluso de forma autoinmune, es decir, porque tengamos anticuerpos que destruyen nuestro cartílago, y esto aparece en personas jóvenes, sería la artritis reumatoide, espondilitis, ese tipo de cosas que son diferentes de la artrosis. La artrosis es pérdida por la edad y la artritis es una inflamación que incluso puede aparecer en personas muy jóvenes, ¿vale? En el caso de la artrosis, ¿a qué se debe o qué factores podemos decir que influyen en que aparezca? Sí, lo hemos dicho antes, el principal es la edad. A medida que vamos cumpliendo años, pues este cartílago se va degenerando. Luego se ha visto estadísticamente que aparece más en mujeres. Y una cosa súper importante es el peso. Sé que los médicos somos muy pesados con eso, pero es que no es una cuestión sin importancia. La obesidad va a suponer que vamos a recargar determinadas articulaciones con nuestro peso, esencialmente la cadera y las rodillas, que es donde más aparece la artrosis, y por tanto es una cosa que podemos trabajar desde muy jóvenes, el optimizar el peso para que ir retrasando esta artrosis. Otra cuestión también muy importante es el trabajo que realizamos cotidianamente. Y a veces cuando pensamos en dolor y trabajo, todo el mundo pues piensa en la construcción, en trabajos pesados, pero fijaos como trabajos en oficina, por ejemplo, sentados continuamente, pues también puede producir desgaste de determinadas articulaciones, como veremos. Y el deporte, que decimos que es muy recomendable, muy bueno, pues tener en cuenta que el exceso en determinados deportes de impacto, ahora a todos nos gusta mucho correr, si yo soy muy corpulento y hago maratones, daos cuenta que el cuerpo del maratoniano siempre era un cuerpo delgado. Si yo tengo mucho peso, tengo 90 kilos y me dedico a hacer maratones, pues posiblemente mis articulaciones van a sufrir por ese microimpacto, por esa sobrecarga que se va a producir. Y bueno, una frase muy cotidiana, ¿no, José Antonio? Es la de cuando llega el mal tiempo me aparece el dolor de la articulación. ¿Es un mito? No, es real. Se ve que la disminución de la presión atmosférica, el aumento de la humedad, pues produce que aparezca este dolor, que aumente el dolor. Aclarar que eso no significa que sea más grave o este dolor que aparece con el tiempo que vaya a hacer que progrese la enfermedad, pero obviamente es una realidad, no es un mito, sino realmente con el cambio de tiempo pues vemos que aparecen estos dolores de artrosis. Vamos a repasar también, doctor, los síntomas. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Sí, lo hemos dicho, lo más relevante es el dolor.
El dolor, que al principio, como hemos dicho, cuando se va adelgazando el cartílago, aparece con determinadas actividades, pero luego incluso con el reposo ya cuando es más grave. También se va a producir una rigidez. Nos dice mucho el paciente que se levanta por la mañana y nota como que la articulación está más rígida. Cuando tenemos en las manos o en los pies la artrosis, pues vemos que nos cuesta más trabajo movilizar las manos. Y eso poco a poco pues va desapareciendo a lo largo del día. O si estoy mucho tiempo en reposo sentado, cuando me incorporo pues me aparece esa rigidez. Esa rigidez junto con el dolor lo que me va es alterar la funcionalidad, es decir, mi actividad diaria, el caminar, el hacer mis actividades habituales. Luego hay otras cuestiones como que nos refiere el paciente, como crujidos de la articulación, deformidades que se ven, hinchazones, derrame articular, la atrofia también muscular que se me va a producir porque no muevo la articulación. Por eso es muy importante la fisioterapia, muy importante hacer determinada actividad para que no se sume esta atrofia muscular al dolor de la artrosis. Y cuando la artrosis se da en la columna, porque siempre decimos que en la columna tenemos pequeñas articulaciones que también pueden tener artrosis, pues hay veces que este engrosamiento de la articulación produce pinzamientos del nervio. Entonces ya pues aparecen fenómenos de ciática y otras cuestiones. Pero esencialmente quedarnos con dolor y rigidez, que es lo que va a alterar nuestra actividad. Antes hablábamos de un mito que era real, saliéndome un poquito del guión, yendo un poco a lo anecdótico. Hablamos también de la posibilidad de que aparezca artrosis en la mano, en los dedos, ¿no? Entre las falanges. También hay otro mito que dice que el gesto tan habitual en muchas personas de crujirse los dedos perjudica esto. ¿Tiene algo que ver o son cosas diferentes? Bueno, si se hace esporádicamente, no. Si es un tic que yo estoy continuamente a lo largo del día forzando la articulación, pues obviamente puedo dañarla. Pero los crujidos en sí, yo siempre digo, cuando me lo refiere el paciente, que no es muy sintomático de la enfermedad. Pero todo lo que sea evitar una sobrecarga, si yo estoy 20 veces al día crujiéndome los dedos, pues obviamente estoy sobrecargando la articulación. Todas estas cuestiones tenemos que evitarlas. Vamos a ver qué tipo de tratamientos farmacológicos o qué recomendaciones se le pueden dar a los pacientes para intentar paliar o mejorar la enfermedad. Sí, porque muchas veces el paciente viene a la consulta con ponme un tratamiento, pero tener en cuenta que el paciente tiene muchas herramientas en su mano. Ya lo hemos apuntado al principio. La dieta, optimizar el peso, muy, muy importante. Hacer ejercicio habitual, no excesivo, pero hacer ejercicio habitual. Cada uno en la medida de sus posibilidades. O sea, en personas mayores, que es donde va a aparecer la artrosis, dar pequeños paseos todos los días puede ser muy importante. Luego también calor, frío, pues mira, el calor local o los baños, o incluso con parafina, con determinados productos que hay de farmacia, cuando la artrosis se da en manos o pies, pues puede ayudarnos. Plantillas, muñequeras, esto te lo prescribirá el médico si es necesario en esta artrosis de las articulaciones pequeñas. Pero luego una cuestión que sí ayuda es el bastón, cuando tenemos problemas de artrosis de rodilla o de cadera. Todo esto en función, obviamente, de la gravedad que vaya teniendo esta artrosis. Y en tratamiento farmacológico, pues tenemos los analgésicos convencionales, paracetamol, nolotil, antiinflamatorios, y luego hay una serie de fármacos, condroitin sulfato, sulfato de glucosamina, que tienen nombres muy raros, que lo que va a hacer es frenar un poco la evolución. Esto sí va a modificar la evolución de la artrosis, frenar la evolución y preservar un poquillo el cartílago. Son fármacos de acción lenta que hay que tomar durante muchos años, pero pueden ayudar también. Y en el caso de que falle la medicación, ¿existen otras posibilidades? Sí, ahí es donde nosotros tenemos nuestro valor añadido, como yo siempre digo, en unidad del dolor, en las técnicas que podemos aportar. Y lo primero va a ser la infiltración. La infiltración es inyectar dentro de la articulación y podemos inyectar muchas cuestiones. Los corticoides es lo primero que se va a utilizar. Va a producir un alivio del dolor, pero aclarar que no va a cambiar la evolución de la enfermedad, no va a ayudar a que ese cartílago se degenere de forma más lenta. Incluso hay estudios que dicen que el corticoide inyectado repetidas veces pues puede acelerar incluso la artrosis. Entonces, para nosotros, el corticoide tiene un efecto a corto plazo, va a servir de analgésico, pero no repetirlo muy habitualmente. Yo tengo pacientes que le he hecho una infiltración de corticoide y dura 4 o 5 años, fabuloso. Pero si al mes, a los 2 meses está igual, pues tendremos que cambiar de fármaco a inyectar.
¿Cuáles son estos otros que tenemos? Pues, por ejemplo, el hialurónico. El ácido hialurónico es un sustituto del líquido articular. Y el líquido articular, para que lo entendáis, pues es como un lubricante, como un amortiguador que tenemos entre un hueso y otro y nos va a ayudar a disminuir esos impactos. Normalmente hay que repetirlo, inyectarlo una vez al año y va a conseguir pues que la artrosis vaya evolucionando de forma más lenta. O sea, este sí va a modificar cómo va avanzando la artrosis. Y luego quizás suene el plasma rico en plaquetas, el PRP, que consiste en sacar sangre del paciente, centrifugarla y quedarnos con una parte que es rica en determinadas células y en factores de crecimiento. ¿Qué vamos a conseguir con estos factores? Pues reparar el cartílago. Por eso estamos hablando de otra sustancia, el plasma rico en plaquetas, que tiene la peculiaridad que es del propio paciente, con lo cual va a tener pocos efectos secundarios y también va a ayudar a disminuir, a enlentecer la evolución de la artrosis. Y por último, otro parecido y que a veces el paciente confunde con el plasma rico en plaquetas serían las células madre. Las células madre ya realmente no son estos factores, sino son células que van a poder progresar a formar incluso cartílago, y esto lo sacamos normalmente de la grasa del paciente o incluso del interior del hueso de la tibia. De modo que tenemos los corticoides, lo primero que vamos a inyectar para aliviar nada más, pero luego para enlentecer la evolución de la artrosis o incluso recuperar, pues tendremos el hialurónico y el plasma rico en plaqueta o las células madre. Todo esto para intentar demorar o evitar la cirugía lo más posible, porque la cirugía va a ser el colocar una prótesis articular. Tenemos otras cirugías, pero normalmente cuando ya hablamos de artrosis avanzada va a ser el poner una prótesis, el cortar la articulación y ponerla de otro material para sustituir. Hemos hablado en otras patologías en varias ocasiones de la radiofrecuencia. ¿En este caso se puede utilizar? Sí, la radiofrecuencia, cuando vemos que la artrosis ya, en determinados casos, cuando está muy avanzada en la rodilla y han fallado todas estas sustancias que hemos dicho de infiltración, pues lo que vamos a hacer es quemar los nervios que recogen el dolor de la articulación y puede ayudar, sobre todo cuando nos vemos en la tesitura de personas muy mayores con mucha patología que no se pueden operar por el riesgo que supone, pues esto puede ayudarle. Y luego, en fases tempranas, utilizamos la radiofrecuencia para el hombro, artrosis del hombro en supraescapular, o para patología de columna, como ya hemos tratado en otras ocasiones, para artrosis de columna, pues lo utilizamos también en fases tempranas de la enfermedad. De modo que sería otra herramienta también útil y en la consulta pues veremos cuál de todas estas que tenemos es la ideal para cada caso. Como siempre tenemos algunas preguntas de pacientes y oyentes que nos las hacen llegar. La primera de ellas dice: soy administrativa, trabajo mucho tiempo delante del ordenador en una oficina. Tengo habitualmente dolor en el cuello desde hace años y me han hecho una resonancia, me han encontrado una hernia, pero otro médico me ha comentado la posibilidad de artrosis en el cuello. ¿Qué es lo que me está ocasionando el dolor? Pregunta. Sí, lo hemos apuntado al principio, que la artrosis también se puede dar en la columna, en las pequeñas articulaciones, y no nos cansaremos de repetirlo. En la columna no todos son hernias discales. Cometemos el error muchas veces de hacer una resonancia, ver una hernia y decir, mira, tu dolor de cuello viene de esta hernia. Pues las hernias normalmente van a ocasionar un dolor irradiado a los brazos. Si yo tengo un dolor fijo en el cuello, como describe esta oyente, y además trabajo en oficina, mucho tiempo con el ordenador, en una mala posición, yo lo primero en lo que voy a pensar es en las articulaciones, en esta artrosis, en las articulaciones de la columna y no así a lo mejor en una hernia aislada. Así que por eso esta primera consulta en la que nosotros vamos a explorar y vamos a diferenciar los síntomas es muy importante. Y en el caso de que tengas artrosis cervical, pues hacer un bloqueo inicialmente y una infiltración, y si no, pues la radiofrecuencia. Y súper importante a todos los que trabajáis con ordenadores, ahora que estamos muy de moda con el teletrabajo, cuidar las posturas, 90 grados los brazos, posición de apoyo de las piernas, a la altura de los ojos la pantalla, cuidar mucho esta higiene postural porque de verdad que cambia la evolución de las patologías dolorosas por completo. Hacerlo bien.
Y un paciente de 50 años de edad que dice que tiene artrosis de cadera, pero le han comentado que es muy joven para operarse con una prótesis. Me han enviado, dice, a la unidad del dolor para ponerle algo de su sangre y retrasar la operación todo lo posible. Pregunta si es efectivo y que por qué no le practican la intervención y ya está. Sí, a veces nos encontramos casos con personas jóvenes como es con artrosis avanzadas. Y radiológicamente el traumatólogo, cuando ve la imagen, dice la solución pasa por una prótesis. ¿Qué ocurre? Que las prótesis tienen una vida determinada y si se lo ponemos a una persona muy joven, con 40 y pico, con 50 años, a lo mejor a los 70 va a necesitar un reemplazo, una sustitución de esa prótesis. ¿Qué supone una sustitución de la prótesis? Pues fijaos que cuando se pone una prótesis nueva se cementa. Se pone cemento para fijarlo. Para hacer una sustitución tenemos que cortar, retirar esa prótesis y poner otra nueva. Es una cirugía muy cruenta y por eso los traumatólogos con buen criterio siempre intentan retrasarla todo lo posible cuando ven estas artrosis avanzadas en gente joven. Y por eso le envía a la unidad del dolor, para utilizar lo que hemos dicho anteriormente de hialurónico, plasma rico en plaquetas o células madre. Estas dos últimas os diría que son las mejores en estos pacientes jóvenes. ¿Y qué va a conseguir? Pues como hemos dicho, mejorar los síntomas, pero sobre todo lo que vamos a buscar es enlentecer la evolución y que a lo mejor tenga que repetir estas infiltraciones una vez al año, una vez cada 2 años, pero consigamos indicar la cirugía, la prótesis, ya con edades de 60 y pico, 70 años, en vez de forma tan precoz y que el paciente no necesite una sustitución, sino esa prótesis ya le valga para toda su vida. De modo que, con buen criterio, pues te remiten para hacer este tipo de técnicas, de infiltraciones y no del tirón a la cirugía. Perfecto, pues nos quedamos con toda esta información en el día de hoy sobre la artrosis, muy a tener en cuenta. Doctor José Manuel Trinidad, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.